A nombres de Ediciones Castillo les damos la más cordial bienvenida a este webinar. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos a un autor que, bueno, seguramente la mayoría de todos ustedes lo ubicamos por todas estas lecturas que nos regala, por todos estos mundos que nos ha hecho vivir, sentir. Y bueno, pues el día de hoy está con nosotros Francisco Hinojosa. Muchas gracias, Francisco, por estar acá, por querer compartir con nosotros. Y bueno, pues el día de hoy, como ya decía yo, vamos a platicar sobre lectura, sobre la importancia del acto de leer. Vamos a platicar sobre LEEME, uno de sus proyectos que, bueno, ha tenido un excelente recibimiento desde el primer momento en el que fue publicado. Este proyecto que está dirigido a lectores entre 5 hasta 15 años de edad y que, bueno, pues tiene detalles muy específicos que lo ha vuelto, pues, muy querido entre todos sus lectores. Francisco, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti por la oportunidad de estar en contacto con maestras y maestros de muchas partes de la República. Así es que yo estoy muy agradecido. Bueno, pues yo quisiera preguntar, antes de comenzar pues esta charla, me parece que una pregunta que tal vez pueda parecer obvia, pero que me parece que es importante hacerla el día de hoy. Maestro Francisco, ¿qué significa leer para ti? Bueno, es una pregunta compleja. En primer lugar, porque yo empecé a leer muy tarde. ¿Cómo es posible que alguien que se dedica a escribir, a hacer antologías, pues no haya leído nada de niño? Y yo empecé a los 16 años, gracias a un libro que se llama Crimen y Castigo, de Fedor Dostoyevsky. Y ese libro, nada más por ocio, lo empecé a leer y leí la página 1, la 2, la 3, la 4, la 5, hasta que quedé atrapado en esas redes. Estaba ya en San Petersburgo, al lado de un joven que asesina allí a una usurera. Bueno, en fin, yo me metí tanto en esa novela que al finalizar me quedé con un hueco y dije, ¿y cómo lleno ese hueco? ¿Qué significan las palabras fin? Ah, pues leyendo más. No había muchos libros en mi casa, pero los que había, dije, los voy a leer. Y eso con el paso del tiempo me hizo cambiar de vocación. Me estudié una carrera que tuviera que ver con los libros y finalmente me convertí en un lector de tiempo completo. Porque además, para ser escritor, lo principal, la gasolina que te promueve, que te mete a ser escritor, son los libros precisamente. Okay, entonces, bueno, es una de mis pasiones. Pues libros que seguramente pues la mayoría de nosotros ha disfrutado, que nos ha hecho, ya decía yo, vivir, ¿no? Estos mundos, estos personajes. Y bueno, pues antes de pasar a poder conocer este proyecto, el cual nos tiene el día de hoy aquí, que es LEEME, un proyecto que, bueno, pues tiene como base la lectura, por supuesto, y que acompaña a este proyecto, a esta serie de antologías, una metodología puntual que trabaja la comprensión lectora. Y bueno, pues el maestro nos ha preparado el día de hoy un par de lecturas. ¿Y qué les parece si sin mayor preámbulo vamos a pasar a la primera? Una lectura que lleva por nombre La Perla del Dragón. Una lectura que, bueno, pues ya al término de esta lectura, el maestro nos platicará un poquito más. ¿Por qué seleccionó esta lectura el día de hoy para nosotros? Por favor, maestro. Gracias. Ciertamente se llama La Perla del Dragón. Es un cuento de tradición china, y la adaptación es mía, como casi todas las que hice en esta colección de libros de LEEME. Hace muchos años, vivía un dragón en la isla Borneo. Tenía su cueva en lo alto del monte Quimbalao. Se trataba de un dragón pacífico que no molestaba a los habitantes de la isla. Tenía una perla enorme, de enorme tamaño, y todos los días jugaba con ella. La lanzaba al aire y luego la recogía con la boca. Aquella perla era tan hermosa que muchos habían intentado robarla. Pero el dragón la guardaba con el mayor de los cuidados. Por eso, nadie había podido robarla.
Un día, el emperador de China decidió enviar a su hijo a la isla de Borneo. Llamó al joven príncipe y le dijo: hijo mío, yo creo que la perla del dragón debe formar parte del tesoro de nuestro imperio. Estoy seguro de que tú encontrarás la forma de traérmela. Después de varias semanas de camino, el príncipe llegó a las costas de Borneo. A lo lejos se recortaba el monte Kimbalao, y en lo alto del monte el dragón jugaba con la perla, la lanzaba al aire y luego la atrapaba con la boca. De pronto, el príncipe comenzó a sonreír porque se le había ocurrido una buena idea. Llamó a sus hombres y les dijo: necesito una lámpara redonda de papel y un papalote que pueda sostenerme en el aire. Los hombres comenzaron a trabajar de inmediato y pronto lograron hacer que la lámpara que les había pedido su amo. Después de 7 días de trabajo, construyeron un papalote grande y muy bonito que podía cargar el peso de un hombre. Al anochecer, comenzó a soplar fuertemente el viento. El príncipe aprovechó para subirse al papalote. Al cabo de unos minutos, se elevó por los aires. La noche era muy oscura cuando el príncipe bajó del papalote en lo alto del monte y se dirigió en silencio hacia el interior de la cueva. El dragón dormía profundamente. Con todo cuidado, el príncipe se apoderó de la perla, puso en su lugar la linterna de papel y escapó de la cueva. Se subió nuevamente al papalote y encendió una luz. Cuando sus hombres vieron la señal, comenzaron a recoger la cuerda que lo ataba al papalote. Al poco tiempo, el príncipe pisaba la cubierta de su barco. ¡Levad anclas!, gritó. Y el barco empezó a deslizarse suavemente sobre las aguas del mar. En cuanto salió el sol, el dragón fue a recoger la perla para jugar como lo hacía todas las mañanas. Entonces descubrió que le habían robado su perla. Comenzó a echar humo y fuego por la boca y se lanzó monte abajo en persecución de los ladrones. Recorrió todo el monte, buscó la perla por todas partes, pero no pudo hallarla. Entonces alcanzó a ver el barco en el que iba el príncipe. El dragón saltó al lago y nadó velozmente hacia el barco. ¡Ladrones!, les gritaba, ¡devuélvanme mi perla! Los marineros estaban muy asustados y lanzaban gritos de miedo. La voz del príncipe se elevó por encima de todos los gritos. ¡Carguen el cañón grande! ¡Fuego! El dragón escuchó el estampido del disparo. Vio una nube de humo y luego una bala de cañón que se dirigía hacia él. Como la bala redonda brillaba con las primeras luces de la mañana, el dragón pensó que le devolvería su perla. Por eso abrió la boca y se la tragó. El dragón se hundió en el mar y nunca más volvió a aparecer. Y desde aquel día, la perla del dragón fue la joya más preciada del tesoro imperial de China. Muy bien, pues ahí tenemos nuestra primera lectura que nos obsequia el maestro Francisco Hinojosa, una lectura que está sugerida para los primeros lectores entre 6 y 7 años de edad, ¿cierto? Cierto, esta la primaria baja, especialmente del libro el M1. Bueno, y bueno, pues queremos compartir con todos ustedes que nos están viendo en las redes, desde sus hogares, desde donde pues estén conectados. Queremos compartir y lo vamos a hacer a través de unas preguntas que por favor pedimos puedan respondernos. Y la primera pregunta dice así y que está basada a partir de lo que nos acaban de leer, La perla del dragón. Y esta primera pregunta dice: ¿cómo le hubieran quitado la perla a este dragón? En la historia, bueno, ya escuchamos, ¿no?, que tiene un engaño el dragón y bueno, al final, ¿no?, termina siendo disparada una bala y el dragón se queda para la historia. Y bueno, pues ahora voy a abrir el chat. Les pido por favor que pongan sus comentarios. Repito, la pregunta es: ¿cómo le hubieran quitado la perla al dragón? Bueno, mientras nos responden, maestro, por favor, me gustaría que nos platicaras por qué es importante la lectura en las primeras edades. Bueno, especialmente en las primeras edades, creo que uno de los puntos más importantes de la lectura es que aquel que lee cuentos, especialmente de tradición popular, fábulas, leyendas de la época precolombina, cuentos de hadas, cuentos de tradición popular, como decía, van a tener enfrente de sí todos los grandes temas de la humanidad. Eso lo decía
Bettelheim en un libro que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, y decía que leer esos libros enfrenta al lector, a un niño lector, ante esos grandes problemas de la humanidad. La muerte, la rivalidad fraterna, la enfermedad, vaya, todos esos grandes temas están presentes y todos se resuelven. Y eso es, creo que, lo que haría que un niño esté enfrentando al nivel que tiene, de edad que tiene, esos grandes problemas y divirtiéndose al mismo tiempo. Oye, claro que sí. Me parece también importante decir que, bueno, pues al final del día, leer en estas primeras edades nos garantiza que vayamos primero pues fomentando el hábito de la lectura, vayamos siendo, ¿no?, un referente nosotros como adultos, ¿no? Acercarle la lectura adecuada a los más pequeños. Bueno, pues va creando el hábito, vamos acercando los libros para que ellos puedan, como dices, ¿no?, tal cual conocer a la humanidad, ¿no?, a partir de las imágenes, a partir de las letras, a partir de figuras, formas, colores y bueno, todo lo que nos sabemos que nos puede garantizar la lectura desde las tempranas edades. Por acá en el chat ya están respondiendo, nos dicen cómo se la quitaría cuando estuviera dormido. La maestra Refugio nos dice, voy y se la pido. La maestra Rita nos dice, quemando el barco. La maestra Dulce María, que nos acompaña también por acá, dice, le hubiera pedido a cambio de algo. Tengo que comentar que el final no me gusta, pero porque fomenta el engaño. Sin embargo, bueno, pues es una historia de la tradición china y bueno, pues es parte de, ¿no?, de esta historia. Por acá nos dice, haciendo un trato, cuando durmiera, voy y se la quito, espero a que esté dormido, platico, lo canso y luego se la quito. Quemando el barco, cuando durmiera, en un juego de azar. Por acá también nos dicen, voy y se la quito cuando esté dormido. Le propongo un trato a cambio de la perla. Lo invito a salir, nos dice la maestra María Fajardo. La maestra Nayeli nos dice, hubiera esperado a que durmiera. Bueno, pues ahí tenemos algunas de las respuestas. Tenemos una siguiente pregunta que dice así, bueno, pues si hablamos que la lectura nos permite imaginar, pensar, soñar, todas estas cosas que nos permite pues la misma lectura y la imaginación. La siguiente pregunta, igual a partir de la lectura que hemos tenido de La Perla del Dragón, dice así, ¿qué les hizo sentir esta lectura? ¿Qué les hizo sentir esta lectura? Nos hizo recordar, nos hizo soñar, nos hizo imaginarnos al dragón. ¿Qué fue lo que pasó cuando estábamos escuchando que el maestro nos estaba leyendo esta historia de La Perla del Dragón? Y por acá en el chat, igual les pedimos que compartan sus respuestas. Vuelvo a insistir, la pregunta dice así, ¿qué les hizo sentir esta lectura? La lectura de La Perla del Dragón. Y bueno, mientras damos oportunidad a que sigan respondiendo, yo quisiera hacer otra pregunta. ¿Por qué leer con comprensión? Y bueno, de pronto igual pareciera una pregunta obvia, pero me parece que es importante reconocerla, ¿no?, recordarla, y qué mejor que, bueno, pues que nos pudiera responder el maestro. Por favor, ¿por qué es importante leer con comprensión lectora? Bien, porque finalmente creo que es como vamos a disfrutar mucho más un cuento o una historia, lo que sea que estemos leyendo, si realmente nos metemos y profundizamos en el tema. Me gustó mucho una respuesta que dio alguna de las maestras que decía que no le gustaba el engaño. Claro, puedo decir, el cuento es así, no lo inventé yo. Sí me hubiera gustado un final distinto, porque finalmente era un dragón que no molestaba a nadie, que era feliz, que jugaba, que se divertía jugando con esa perla que era suya. Claro, como una propuesta, sí se puede pedir a los alumnos que propongan un final distinto, ¿no? Eso es lo que se puede hacer con los cuentos. Cuando son cuentos de tradición popular, se les puede dar ese vuelco y decir, vamos haciéndolo nuestros, ¿no? Hay muchas historias rusas o chinas que se cuentan allá y se contaban hace muchos años, que las contamos en México y en otros países latinoamericanos, y las hacemos propias. Bueno, y sumado a esto, maestro, me parece que leer, ¿no?, tal cual como lo dices, leer con comprensión nos implica poder tener una postura ante esa lectura, nos permite analizar, nos permite reflexionar, nos permite hacer valoraciones, nos permite justamente eso, ¿no?, entender el todo, entender lo que el autor
nos quiso decir y tomar una postura personal, ¿no? ¿Tú qué hubieras hecho? Tal como lo dice en este caso la maestra, ¿no? No me gustó el final. Es una postura y está bien. Y eso es lo que nos tiene que permitir la lectura, ¿no? Leer por placer, leer para reflexionar, leer con comprensión. Y bueno, pues recordemos que este proyecto Léeme, bueno, pues ya decía yo al inicio, es un proyecto que nos hace disfrutar de la lectura y que tiene como sumado el objetivo de trabajar la comprensión lectora bajo los parámetros de PISA. Voy a leer las respuestas que nos han puesto en el chat y por acá nos dice, ¿qué me hizo sentir la lectura? Me hizo sentir mucha emoción por la travesía, pero un poco de tristeza por el dragón. El maestro Gerardo López nos dice, tristeza al saber que el dragón muere. La maestra Domitila Preciado nos dice, respuesta a la pregunta 2, me sentí triste. Por acá nos dice, recordé cuando leía un cuento antes de dormir. Nos dice, sentí emoción y recordé las buenas lecturas de mi niñez. La maestra Refugio de la Luz nos dice, recordar otros cuentos de dragones y princesas, los cuentos que conté a mis hijos cuando pequeños. La maestra Janelli me dice, me hizo sentir y trasladarme a ese lugar. La maestra Jennifer nos dice, sentí ternura. La maestra Adriana nos dice, me hizo sentir curiosidad. La maestra Rita nos dice, recordar mi infancia cuando hacía papalotes y me hizo despertar la imaginación. Me hizo recordar la niñez porque me gustaban tanto las historias de dragones. Y la maestra María Fajardo nos dice, tristeza por el dragón. Y por acá, bueno, nos siguen escribiendo ahorita en lo que terminan de redactar sus respuestas y las leemos. Me gustaría, Francisco, que nos comentaras un poco sobre la importancia de preguntar a un lector qué emoción le hizo sentir la lectura que acaba de realizar. ¿Por qué es importante preguntarle, sí, su opinión, pero también sobre este asunto de las emociones? Claro, finalmente, no solamente un punto de vista crítico es el que nos enfrenta ante una lectura, sino también sentimos muchas cosas. Podemos sentir rabia, podemos sentir hasta asco en algunos casos, podemos sentir una gran cantidad de cosas mientras leemos un texto y también al finalizar reflexionar sobre él. Y creo que el poder transmitir esas emociones a otros, hacernos preguntas o que nos hagan esas preguntas acerca de esa emoción que nos hizo sentir algún texto, creo que es parte de ese mismo cuento. Y bueno, pues, si bien es cierto que al estar trabajando una lectura, me voy al escenario de un aula escolar. Me parece que hoy en día es muy importante que cuando tenemos frente a nosotros a los lectores, reconozcan que una lectura es un mundo, ¿no? Un mundo, emociones, y es importante, me parece que hoy más que nunca, recordar, reforzar que la lectura es un cúmulo de emociones. Los personajes ficticios, así sea un dragón, nos conecta justamente, y lo decía muy al principio, lo decía una de las maestras, me hizo sentir tristeza el saber que muere, ¿no? Es un dragón, es un personaje ficticio, pero lo que nos conecta son justo las emociones, y las emociones es lo que se conecta, pues bueno, con experiencias previas, con la imaginación, y nos hace recordar quiénes somos, y nos hace entender al otro, y nos hace tomar posturas, ¿no? Como igual lo comentas. Por acá hay un saludo de parte de la maestra Cecilia Mora. Dice, hola Francisco, ¿qué tal? Me da mucho gusto verte. Espero estés muy bien, te escucho con gran alegría. María del Carmen Enriqueta Martínez dice, me hizo sentir tristeza. Sigue la respuesta de la pregunta que hicimos, la pregunta 2. La maestra Dulce María dice, la lectura les cambia el estado de ánimo a los alumnos, pero es importante que el maestro se envuelva en la lectura y que no sea solo una rutina, que vaya más allá, ¿no? De este primer plano que nos puede presentar una historia. La maestra María Magdalena Gutiérrez nos dice, transportarse a lo desconocido, indudablemente, ¿no? A lo desconocido, y en lo desconocido seguramente nos encontraremos a nosotros mismos, ¿no? Aunque suene muy metafórico, pero bueno, creo que es parte de lo que nos permite la lectura, ¿no? Viajar, soñar, imaginar. Creo que estaremos insistiendo en eso, ¿no? Sí, Todo el tiempo, ¿no? y eso, pues así tiene, hay un cuaderno de viaje. El leer nos implica viajar a lugares que quizás no podemos conocer físicamente, pero nos hace viajar a través del tiempo y a través del espacio. Okay. Y bueno, si recordamos, para quienes ubicamos el proyecto y quienes no, bueno, pues los invitamos a que lo conozcan. Justamente este proyecto tiene como base, decía yo al inicio,
una antología de lecturas de diferentes géneros literarios y lo que le pide al lector después de realizar la lectura es que reconozca qué emociones le hizo sentir esa lectura. Y bueno, trabajamos muy duro en este asunto de romper algunas creencias de algunos lectores que leer es solo utilitario. Leer es utilitario y se vale, ¿por qué no? Pero también pues nos interesa tocar esta parte sensible para que puedan iniciar con este proceso de reflexión, de análisis y que, bueno, más adelante lo abordaremos justo en el cuaderno de viaje. Ahora quisiera pasar a este segundo momento que es una lectura, nuevamente en voz del maestro Francisco Hinojosa, y que, bueno, ha seleccionado para todos ustedes. Tiene que ver con los vikingos, ¿cierto? Tiene que ver con una lectura sugerida para edades entre 9, 10, 11 años en este rango y pertenece a quinto grado, ¿verdad, maestro? Así es. Quinto grado, y bueno, le vamos a pedir que por favor nos deleite con esta lectura en voz alta de esta lectura que lleva por nombre La promesa del vikingo. Por favor, pongan mucha atención. Vamos a hacer un par de preguntas y al final van a saber por qué estamos haciendo también estas preguntas. Por favor, maestro. Gracias. Se trata de un cuento anónimo y es una adaptación mía también. En medio del mar había una vez una isla habitada solo por los vikingos, guerreros formidables que no sentían temor de nada y que llevaban a cabo las misiones más peligrosas siempre con éxito. Les gustaba adornar los cascos que se ponían en la cabeza con cuernos de búfalos y sobre sus hombros usaban pieles de animales salvajes para protegerse del frío. Una noche se hallaban reunidos en un banquete y habían bebido demasiado vino, de tal modo que sus mentes empezaban a estar un poco confundidas. Decidieron que, para que aquella noche fuera famosa en los siglos de los siglos, debían pronunciar un solemne juramento. En efecto, desenvainaron todas sus espadas y juraron declarar la guerra al poderoso rey de Noruega y arrojarlo de sus tierras. El joven Bagn, que era el más fuerte y el más valeroso de todos, se adelantó y dijo: yo combatiré junto a ustedes con todas mis fuerzas, pero no me contento con eso. Quiero hacer un juramento que me toca solo a mí. Juro no volver a poner los pies en esta isla si antes no he matado a Lera, el más formidable guerrero de Noruega, y he hecho de mi esposa a Ingeborg, la más hermosa doncella del norte. Al día siguiente, los vikingos partieron en sus fabulosos barcos con rumbo a Noruega. A la mitad del camino se encontraron con las naves enemigas y pronto se desencadenó una tremenda batalla. El agua del mar se teñía con la sangre de los combatientes. Ante la furia de los vikingos, que desencadenaban un verdadero huracán de flechas, entre los gemidos de los heridos y de los clamores guerreros, los noruegos comenzaron a retirarse. Sin embargo, antes de que los vikingos cantaran victoria, se desató una terrible tempestad. El granizo golpeaba sus armas y atravesaba su carne, el viento lo cegaba y no podía ver al enemigo. De pronto, la tormenta pareció abrirse en dos, y de las nubes surgieron las valquirias, diosas guerreras montadas en poderosos caballos que se lanzaron implacables contra los vikingos. De los dedos de las diosas salían abundantes y certeras flechas. Muchos cayeron heridos, mientras otros fueron capturados por los victoriosos noruegos. Bagn se hallaba entre los prisioneros y junto con sus compañeros fue transportado al palacio. Por las noches, los jefes de los vencedores se reunieron para celebrar la aplastante derrota de los enemigos. Y el rey, para premiar a Lera, el más cruel y el más poderoso de sus guerreros, le concedió la gracia de matar a todos los prisioneros. Bajo la feroz espada de Lera cayeron una a una las valientes cabezas de los vikingos. Cuando llegó el turno a Bagn, el joven insultó al héroe noruego y este, enfurecido, se lanzó contra él con toda su fuerza. Pero con un hábil movimiento, el vikingo evitó el golpe y Lera, empujado por su propio impulso, se cayó. Entonces Bagn, veloz como un rayo, se apoderó de su espada y antes de que nadie pudiera impedirlo, la hundió
hasta la empuñadura en el pecho de su contrincante. Cuando los demás noruegos quisieron vengar a su compañero, Erik, el hijo del rey, los detuvo. Admiraba la habilidad y el valor del vikingo. Hizo que lo liberaran y lo invitó a quedarse en el palacio. Protegido por su nuevo amigo, el príncipe, Vagn permaneció en Noruega durante largo tiempo. Se casó con la princesa Ingeborg, la más hermosa doncella del norte, y con ella regresó a su amada isla. De esta manera, el vikingo cumplió con su juramento. Muy bien. Bueno, pues ahí tenemos la lectura de La promesa del vikingo. Tenemos una pregunta a partir de esta historia que acabamos de escuchar y la pregunta dice así: ¿qué opinan de las personas que cumplen con sus promesas? Vuelvo a repetir, ¿qué opinan de las promesas que cumplen con sus promesas? Y bueno, mientras nos escriben en el chat sus respuestas, voy a leer algunos mensajes que quedaron pendientes y dice... la maestra Dulce María nos dice, la lectura les cambia el estado de ánimo a los alumnos, por eso es importante que el maestro se involucre en la lectura. La maestra Celia Mora nos dice, la lectura juega con nuestras emociones y sentimientos, a conocerlos mejor en diversos contextos. Justo esto les digo a mis alumnos, que no necesitamos ir a Japón, nos compramos un libro y con ellos podemos conocer su cultura. En fin, un todo literario. Uy, yo doy quinto grado. Bueno, la maestra da quinto grado. La maestra Celia Mora. La maestra Laura Pérez dice, si pudieran recomendar lecturas y autores para leer con alumnos de prepa y secundaria. Bueno, recordemos que el EM es un proyecto integral y está sugerido, bueno, está tal cual propuesto para tercero preescolar, los 6 grados de primaria y los 3 grados de secundaria. Seguramente ahí encontrarán más de un autor, que mejor para que nos pueda sugerir el maestro, ¿no? Estas 3 antologías que pertenecen al proyecto y que, bueno, recordemos que en conjunto con la lectura trabajamos un método de comprensión lectora y ahorita hacia el final, ya tomo nota ahora mismo para que podamos dar sugerencia de algunos títulos, si te parece bien, maestro. Y bueno, por acá nos dicen... Adriana García Calderón dice, pienso que las personas que cumplen con sus promesas son gran ejemplo de persistencia. Las admiro muchísimo. El maestro Leonardo dice que son responsables y confiables. La maestra Laura Pérez dice, sugerencias para técnicas de lectura, por favor. Ok. Domitila Apreciado nos dice, las personas que cumplen sus promesas son personas confiables. Gerardo López nos dice, son personas en las que no solo se puede confiar, sino que no solo se puede confiar, sino además se deben tener cerca. Cecilia Mora dice, son un ejemplo a seguir, porque muestran una convicción en sus palabras, un sustento de valores desde la niñez hasta la edad adulta. María Magdalena dice, respondiendo a la pregunta en relación a la lectura de La promesa del vikingo, y bueno, nos deja 3 puntos suspensivos. Por favor, maestra, si nos ayuda completando su respuesta. Hernández Rodríguez dice, son personas que se conocen, saben y son fieles a sus palabras y hechos. María Fajardo dice, opino que son personas leales y decididas en conseguir lo que se proponen, comprometidas y enfocadas en un solo objetivo. Marta Rueda nos dice, pienso que si alguien promete algo, siempre tiene que cumplirlo, porque si no es jugar con los sentimientos de los demás, indudablemente, ¿no, maestro? La maestra Dulce María nos dice, de la pregunta 3, las promesas se deben cumplir, pero al parecer ya no se sabe el valor de las mismas. La persona que cumple se le toma como alguien confiable, persistente y respetuosa, a diferencia de las personas que no cumplen. La maestra María Magdalena dice, es una persona íntegra. Marisol Avedaño dice, las personas que cumplen sus promesas son responsables, confiables y siempre hay que contar con ellas. Se puede contar con ellas, perdón. María del Carmen dice, son personas que tienen valores leales. Yaneli Gijón dice, las personas que cumplen con sus promesas muestran valores y son fieles a sus palabras. Y la maestra Celia Mora nos dice, en particular cuando mis niños la realizaron, pusieron la mayoría que son personas confiables y mencionaron en quienes confían. Me gustó mucho esa lectura. Bueno, la maestra Celia Mora da 5º grado de primaria, conoce perfectamente la lectura y bueno, nos encanta que la respuesta haya sido en conjunto, a partir del que corresponde. Bueno, pues dice que todos sus alumnos, la mayoría respondieron que
las personas que cumplen sus promesas son personas confiables. Por acá tenemos algo más. Dulce María dice, por eso es muy importante pensar dos veces lo que prometemos para poder cumplir lo que se dice. Celia Mora dice, sí, nos encanta. Bueno, Celia Mora es conocedora del proyecto y eso nos da mucho gusto. Y bueno, pues una siguiente pregunta para poder dar paso a otro momento de lectura. Dice esta pregunta a partir de la lectura de los vikingos. Dice, ¿cuál es la situación fantástica que sucede en la historia? Opción A, el huracán de flechas por la batalla. Opción B, la aparición de las valquirias. Opción C, la muerte de Hera. Vuelvo a repetir la pregunta y las opciones para que por favor nos compartan sus respuestas a partir de la lectura de los vikingos. ¿Cuál es la situación fantástica que sucede en la historia? Opción A, el huracán de flechas por la batalla. Opción B, la aparición de las valquirias. Y opción C, la muerte de Hera. Y bueno, mientras nos responden aquí en el chat, maestro, me gustaría preguntarte algo con respecto al EM. Bueno, es un proyecto que une esta parte de lecturas de literatura clásica, literatura contemporánea, y bueno, indudablemente en esta división de lectura de autores contemporáneos y clásica, me parece que es muy valioso el que se pueda acercar este tipo de literatura clásica en adaptación, ¿no? que has hecho en este proyecto. ¿Y por qué hacerlo con los más pequeños? ¿Por qué acercar autores de la literatura universal, literatura clásica, vaya, como William Shakespeare, como García Lorca? ¿Por qué hacerlo para niños? Bueno, lo que creo principalmente es que una de las grandes ventajas que tiene esta colección de Leme es que no solamente tiene cuentos de tradición popular, cuentos de hadas, sino también literatura contemporánea. Pero también, y algo muy importante, que quiere abarcar la mayor parte de los géneros. Tan solo por hablar de este libro de Quinto, tenemos un poema de García Lorca, El lagarto está llorando, que es un poema maravilloso que además se hizo como canción, porque además fue una canción, una leyenda argentina, palíndromos, un niño de quinto de primaria que sepa jugar con las palabras, que las atraiga, que le importe saber cómo puede una palabra regresarse y decir un conjunto de palabras, ¿no? Una fábula, finalmente las fábulas, decía Walter Benjamin, que fueron así instructores de los niños, después de haber sido instructores de la humanidad. El rey Arturo, por ejemplo, que es también una leyenda muy... refranes populares, una historia de Merlín, el mago también de esta época del rey Arturo, un poema de Pablo Neruda, La Oda al Perro, una canción del mar de Rafael Alberti, La Llorona, una leyenda mexicana muy conocida. Vaya, le estoy dando nada más una cuarta parte de las lecturas que hay en este libro de quinto de primaria, y eso, la idea es abarcar la mayor parte de géneros posibles y de abarcar también lo mayor que se puede conseguir para que comprendan también lo que es la literatura universal contemporánea. Bueno, y sumado a esto que nos comparte el maestro, indudablemente me parece que también tenemos que considerar que hoy en día, pues bueno, el tener este acercamiento de los autores, pues, ¿no? Que están ahí ya, ¿no? Para siempre, los autores de la literatura universal, en algunas ocasiones para algunos lectores pareciera un poco difícil, ¿no? De poder leer, de poder comprender. Bueno, pues el maestro Hinojosa lo hace de una manera, ¿no? Maravillosa, ¿no? Acerca a estos autores, ya decía yo, ¿no? De William Shakespeare, Lorca, bueno, no sé, un sinfín de autores, los adapta de una manera maravillosa, los acerca en esta antología y bueno, pues el proyecto tiene ya varios años de vida y sigue siendo de los libros más gustados entre los lectores de estas diferentes edades en las que pues, está propuesto para
para los lectores, pongámoslos así. No quisiera centrarlo solamente en un asunto escolar, me parece que es un asunto de disfrute, es un asunto de leer, pues para todos y por todos en todas las edades, ¿no? Por acá en el chat nos dice la maestra de refugio, con respecto a la pregunta que hacía, dice que el momento fantástico es la aparición de las valquirias. Marisol Avedaño nos dice la aparición de las valquirias. Marta Rueda, la aparición de las valquirias. La opción 2, que es la aparición de las valquirias. Yaneli, igual, la aparición de las valquirias. María Fajardo, opción 2, las valquirias. Cecilia Mora, las valquirias. Rita Susana Chaparro dice el inciso B, las valquirias, exactamente. Celia Mora, toda la razón, maestro Hinojosa. Cuando vimos los palíndromos, mis niños fascinados por crear ellos mismos sus palíndromos. Disfrutamos tanto cada punto y coma de este libro. Conocer los clásicos es también un homenaje a ellos, indudablemente, ¿no? Indudablemente. Sabemos que el programa seguramente nos va a pedir hacia tercero secundaria y por supuesto el nivel medio superior que ahondemos más en literatura clásica contemporánea y estos géneros y subgéneros, pero me parece maravilloso que los pequeños lectores puedan tener este acercamiento y que puedan vivir, disfrutar de estas historias y pueda ser un acercamiento, ¿por qué no? Hacia pues las versiones en un lenguaje pues más, si no más detallado, sí cercano a lo que al original. Por acá nos dice Refugio de la Luz Tobar, somos usuarios del EM y la diversidad de géneros en este material les ha gustado mucho a nuestros alumnos y maestros. Al maestro Hernández Rodríguez te manda un saludo. Marta Rueda dice, maestro Hinojosa, en el Instituto Boschetti llevamos años leyendo este proyecto y me parece fantástico porque es muy enriquecedor y nos invita a la reflexión y es un honor poderlos escuchar de su propia voz. Muchas gracias. Muchas gracias, por supuesto. Ahí te pasamos saludos y bueno, vamos a una tercera lectura y antes de pasar a esta tercera lectura, me parece importante platicar de manera breve sobre la metodología que tiene este proyecto, muy a propósito de que hemos estado realizando preguntas que tienen que ver con la lectura. Recordemos que la metodología que propone este proyecto está basado a partir de las competencias lectoras que nos indica PISA y bueno, que en resumen, no hablaremos por lo pronto de esta parte técnica, pero sí me parece importante referenciarlo y bueno, lo podemos ver palpable en el cuaderno de viaje. Leemos, ¿no? Es una propuesta de viaje, leemos, reflexionamos, sentimos, podemos, ¿no?, expresar nuestras emociones y en lo inmediato acudimos a nuestro cuaderno de viaje, que son 3 preguntas que tienen que ver con respecto a la lectura y que bueno, pues ahí están estos niveles de comprensión lectora, ¿no? Literal, inferencial, crítico, creativo, y bueno, pues conforme vamos avanzando en los ciclos escolares, vamos descubriendo producciones maravillosas, producciones que seguramente a todos los que nos dedicamos a la lectura y que estamos con alumnos en el día al día, bueno, pues vamos viendo cómo van no solamente creando, sino más van mejorando su escritura, van desarrollando más la imaginación, van tomando posturas frente a esto que acaban de leer. Y bueno, pues pasamos al tercer momento, ¿no? Quiero que aprovechemos al maestro y que lo sigamos disfrutando, que sigamos escuchando y que bueno, pues seguramente a más de uno nos está haciendo soñar y viajar a estos mundos maravillosos que nos permite la lectura. Ahora vamos a escuchar una lectura de una antología y esta antología pertenece al primer grado de secundaria. La lectura se llama Perséfone, ¿es cierto, maestro? Y bueno, pues, por favor. Sí, y además, bueno, un mito griego, pensamos que los mitos griegos deben ser los que tengan una prioridad así en estas edades, porque ahí está contenida la historia de la humanidad. La primavera en griego tiene otro nombre, Perséfone. Justamente así fue como la madre de todo lo que crece en la tierra, Deméter, le puso a su hija predilecta en tiempos remotos, cuando el mundo era todavía un paraíso constante antes de que existieran las estaciones. Más que crecer,
Perséfone florecía con el tiempo, volviéndose cada vez más bella y deleitando a todos los que veían cantar y danzar, tal y como cantan y danzan las ramas de los árboles cuando hay viento. Llegó a ser una doncella tan hermosa como un ciruelo en flor. Entre sus muchos admiradores se encontraba uno que no solo caía rendido a sus pies, sino que habitaba un reino por debajo de ellos. Es más, besaba las plantas de Perséfone con cada paso que ella tomaba, sin que ella lo supiera, dando que bailaba por la vida como los pétalos flotan en la brisa. Era tal el dios Hades y reinaba sobre el inframundo, donde el sol nunca brilla y las almas vagan sin cantar ni danzar. Como no podía vivir, Hades solo soñaba. Y no dejaba de soñar con ella. Perséfone le hacía falta como la luz le hace falta a la noche. Así fue que hasta un día, desesperado por no tenerla a su lado, Hades hizo que abriera una grieta en la tierra, como aquellas que se abren con los terremotos. Con el temblor, Perséfone perdió su perfecto equilibrio y se cayó al abismo, donde Hades le esperaba con los brazos abiertos en un carro negro tirado por corceles negros. De ahí la llevó cargada abajo y más abajo, hasta el inframundo, para que alegrara su tristeza, con su triste reino, con su presencia de ciruelo en flor. Lo que Hades no sabía es que en el inframundo Perséfone no brillaría igual. Extrañaba a su madre, extrañaba su hogar. Ya no cantaba, ya no bailaba. Su pena fue mayor incluso que la de los muertos, porque ellos ya no tienen nada que perder. Viéndola sufrir, Hades se conmovió, pero había deseado tanto tenerla a su lado que tampoco la podía soltar tan fácilmente. Mientras todo esto sucedía, la madre de Perséfone se encontraba desconsolada. Deméter había buscado a su hija desesperadamente por todos los lugares en donde ella solía danzar y cantar, hasta que finalmente llegó a la grieta y allí se enteró cuál había sido su terrible destino. Lamentaba de tal grado la pérdida de su hija dorada que dejó de reírse, solo lloraba. Y con eso la tierra se endurecía. Nada podía crecer. Las cosechas se malograban, los animales no tenían que comer, todo se moría. Viendo lo que sucedía desde el monte Olimpo, Zeus, el juez y hermano de todos los dioses, preguntó a Deméter por qué había abandonado la naturaleza, que estaba bajo su cargo como madre de todo lo que crece sobre la tierra. Ella le contestó que Hades había raptado a su hija y que desde entonces no encontraba motivos para darle sostén a la vida. Junto con Perséfone se había ido toda su alegría, toda su fertilidad, toda su razón de ser. Existe, Zeus, una palabra para describir lo que los hijos han perdido, los hijos que han perdido a sus padres, le dijo Deméter. Ellos son huérfanos. Es doloroso ser huérfano, pero es algo normal. En cambio, perder a mi hija me ha dejado sin palabras, sin nombre, sin sentido. Con este suceso antinatural, ¿cómo puedo atender a la naturaleza? Zeus, viendo que todo andaba fuera de lugar, hizo comparecer a Hades, quien llegó al monte Olimpo, bufando y pestañeando, porque no acostumbraba a andar entre las nubes, sino bajo la tierra. Allí, Zeus le exigió que devolviera a Perséfone a su hogar. Reconociendo el error que había cometido, Hades accedió humildemente, con una reverencia. Luego volvió al inframundo, donde se sentó en su trono, una pobre y fúnebre réplica de aquella silla dorada que ocupaba su hermano, Dios de los relámpagos y del cielo, y la mandó llamar. Pero en cuanto la vio, sabía que algo inesperado había sucedido. En su ausencia, Perséfone se había entretenido explorando los jardines del inframundo, buscando algo de aquella naturaleza que había alegrado su juventud. Allí había encontrado una hortaliza gris, de donde cosechó una rama oscura, una granada gris. La abrió y se comió 6 de las grisáceas semillas que ésta contenía. Hades secretamente se regocijaba. Sabía que cualquiera que había probado los frutos del inframundo jamás podría dejarlo. Pero entonces Deméter no dejaría de lamentar la ausencia de su hija dorada. Parecía que todo lo que crecía sobre la tierra
se iba a morir. Hasta que Zeus, con su gran sabiduría, encontró la manera de resolver el problema. Sentenció desde su trono dorado que como Perséfone había comido únicamente 6 de las semillas, pasaría por lo tanto 6 meses en el inframundo. Durante la otra mitad del año podría volver a la superficie y al regazo de su madre. Y por eso, según los griegos, el comienzo de cada otoño, la diosa de la cosecha se entristece, y las hojas se caen, y las plantas se mueren, y la tierra se vuelve fría y dura a lo largo del invierno. Y por eso, el mundo florece de nuevo con el regreso de Perséfone, cuyo nombre significa primavera. No, ahí está. Y qué mejor lectura justo para celebrar, ¿no? La época del año en la que estamos. Bueno, sé que 2 semanas que iniciamos la primavera. Entonces, bueno, me parece que apenas fue muy atinada esta lectura. Y bueno, pues por supuesto tenemos un par de preguntas a partir de esta lectura. Queremos que por favor nos respondan, pero antes de hacerla, me parece que es importante que lea yo unos mensajes que te envían. Bueno, la maestra Celia Mora, por supuesto, ubica, ¿no?, varios, creo que de las lecturas de los diferentes grados del proyecto LM. Y bueno, la maestra Cecilia Mora con platillo bombo y muchos signos de, de admiración dice, perfecto, maestra Hinojosa. Perséfone, sí. La maestra María del Carmen dice, saludos desde Oaxaca al maestro Francisco Hinojosa, de parte de todo el personal docente del Instituto Pedagógico Infantil, profesora Margarita Aguilar Díaz Ace. Trabajamos con la serie LM desde hace varios ciclos escolares. Felicidades, es un muy buen proyecto de lectura. Lo he visto, he estado en Oaxaca y he conocido a muchos lectores de LM. Ok, perfecto. La maestra Dulce María dice aplausos, igual con platillo bombo y muchos signos de admiración. Aplausos, te manda a felicitar, maestro. Y bueno, pues pasamos a esta primer pregunta que tiene referencia la historia de Perséfone. Y esta pregunta dice, ¿por qué creen que Zeus, siendo juez y hermano de todos los dioses, no pudo liberar a Perséfone del inframundo? Vuelvo a repetir la pregunta. Dice, ¿por qué creen que Zeus, siendo juez y hermano de todos los dioses, no pudo liberar a Perséfone del inframundo? Entonces, bueno, por favor, les pedimos que compartan sus respuestas en el chat. Y mientras comienzan a escribir, yo quisiera hacer una pregunta al maestro que me parece de vital importancia y no quiero dejar pasar la oportunidad. Maestro, a partir de tu experiencia, de este trayecto en el cual sabemos que te ha tocado escribir, que te ha tocado leer, que te ha tocado antologar, que te ha tocado pensar y repensar seguramente, ¿no? Tu inmenso imaginario. ¿Cuáles serían los beneficios que puede tener un lector autónomo? Pensando en tus palabras, pensando en estos lectores que se están formando, pensando en que seguramente más de uno te podrá escuchar, ¿sí? Me gustaría que nos compartieras cuáles son estos beneficios que nos garantizan o que nos pueden garantizar el ser un lector autónomo, llegar a través de estos pasos, lectura por hábito, lectura desde la independencia y lectura desde la autonomía. ¿Cuáles serían estos beneficios? Bueno, pienso también primero que la lectura también puede hacer comunidad, puede estrechar los vínculos entre los familiares si estamos acostumbrados los padres a compartir con los hijos las lecturas. Y también puede estrechar mucho la relación de los maestros, de los docentes con sus alumnos. La voz del docente que de pronto sí, haz la tarea y tienes que hacer, cambia y se transforma en una voz dulce que quizás se vaya a recordar muchos años más tarde cuando recuerde ese texto que le leyó o ese texto que compartió la lectura con el alumno. Creo, y el diálogo que pueden intercambiar a partir de un texto leído así. Así es que, bueno, esta primera manera de entrar a la lectura puede después llevarlos a ser lector autónomo, pero creo que siempre se va a seguir compartiendo. Alguien que queda emocionado y relajado después de una lectura,
suele decirle al otro, oye, esto no te lo puedes perder, léelo también, o quiero compartirlo contigo. Eso es algo que me sucede mucho y creo que sí. Ok, ok, maestro. Y hay una pregunta que de pronto a mí me ha tocado, ¿no? Que me pregunten y que me decían, si en algún momento hay oportunidad de que se lo preguntes al maestro, hazlo y lo haré ahora mismo. Y bueno, me gustaría que nos compartieras, por favor, cuál fue tu proceso de creación para estas antologías. Bueno, decíamos al inicio, es un proyecto que está sugerido para niños de entre 5 hasta los 15 años de edad, o sea, preescolar, pasando por todo primaria y secundaria. Es un proyecto que, bueno, creo que lo decían por ahí varios maestros en el chat. Es un proyecto que logra conjuntar esta parte de la imagen, esta parte de la lectura, las adaptaciones que has hecho de estos autores de la literatura clásica y contemporánea también en algunos casos. Tú mismo eres autor en este proyecto, entonces sí, creo que puede ser muy interesante ahora en tu propia voz saber cuál fue este proceso de creación de este proyecto. Bueno, en primero fue una invitación, algo que yo ya había, como te había dicho antes, planeado, lo tenía muy, muy apenas esbozado, y lo que hice fue, pues, retomar lecturas, lecturas que yo ya sabía, que yo ya conocía, y el placer, gran placer, de volverlas a contar con mis palabras. Con unas palabras, además, que fueran entendibles por un mexicano, ¿no? Cómo transformar, por ejemplo, El Príncipe y el Mendigo, que es una novela, en unas cuantas páginas y que quedara el espíritu de Mark Twain dentro de ello. Entonces, bueno, fue releer y eso, el proceso de reescritura, de adaptación, de recreación, de hacer una nueva versión de un texto que me gusta. Y claro, por supuesto, los textos que tienen nombre de autor, o sea, se respetan tal cual, ¿no? Pero aquellos que son anónimos o que son producto de la tradición popular, sí, sí tuvieron que ser adaptados y fue un enorme placer hacerlo. Y claro, hubo que hacer un proceso de selección también que respetara derechos de autor, por supuesto. No se puede fácilmente atropellarlos. Entonces tenemos que estar muy pendientes de eso. Textos que fueran comprensibles según la edad a la que iban dirigidos. Entonces, bueno, sí fue un proceso el tener así como la mesa llena de textos e irlos acomodando poco a poco, irlos juntando. Y fue un proceso que junto con mis editores, diseñadores e ilustradores, se transformó en este libro que me parece que es muy hermoso. Okay. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tenemos la respuesta del maestro sobre esta pregunta que en varias ocasiones me han hecho y que me han pedido en su momento que te la hiciera, ¿no? Una vez que estuviera yo frente a ti, yo he cumplido con esta pregunta. Y bueno, ahora yo me sumo con una más, que seguramente más de uno igual de los que está en el chat tal vez quiera hacerla. Ahorita igual tal vez sea otra pregunta que haré. Y esta pregunta dice así: si bien es cierto que la lectura nos permite imaginar, conocer otros mundos, la pregunta sería, ¿hasta dónde te ha llevado la lectura en este conocer y crear mundos? ¿Alguna anécdota que tú quieras contarnos sobre este asunto de escribir y viajar, ¿no? Al mismo tiempo. ¿Qué es lo más lejos que has llegado, por ponerlo de alguna forma? Bueno, sí he llegado a mundos que no he conocido, por supuesto, a muchos mundos que no he conocido, pero también, como soy un viajero que gracias a la literatura lo hago, y también desde un punto de vista personal, me he dedicado también a escribir sobre viajes, ¿no? Y para mí es un hecho muy festivo el ir a un lugar, por ejemplo, ¿no? Estuve en Santiago de Chile en el 2010, año en el que sucedió un terrible terremoto, el cuarto mayor registrado en la historia del mundo, que pensamos que iba a estar destruido Santiago, y no, sí quedaron cosas muy destruidas, pero fue un movimiento telúrico que duró muchísimos minutos. Bueno, se sienten demasiados, ¿no? Y claro, entonces ya que había yo vivido eso, yo aproveché para recordar viajes anteriores que había hecho a Chile y que yo había conocido las casas de Neruda y algunas otras cosas, y entonces aprovecho y escribo un texto que no sé si sea publicable, no sé si lo escribo para mí mismo, lo escribo para mis hijos,
pero viajar y leer tienen algo muy parecido. Y algo que no hemos dicho aquí también, y que es importante en estos libros del M, es que yo les digo, no todos los lectores son escritores, pero todos los escritores tienen que ser lectores. Ahí sí no creo que haya falla. Y aquí hay una oportunidad de quizá descubrir quién quiera ser un escritor. En este quinto, el título o el texto número 88 son unas páginas en blanco para que el lector pueda escribir su propio texto y esta antología contenga un texto único de él y que pueda después compartirlo con sus compañeros y con sus maestros. Ok, bueno, pues ahí está la propuesta de LM. También nos invita a poder ser creadores, a poder producir textos, poder bajar todo eso que está acá en el imaginario y bueno, pues incluso hasta ponernos como autores, ¿no? Una vez que el lector llega a esta página que produce su historia, se anota como lector y bueno, pues ahí está un poco más del M y por supuesto del maestro Francisco Hinojosa. Voy a leer a continuación las respuestas en el chat de la pregunta que hice hace unos minutos. ¿Por qué creen que Zeus, siendo juez y hermano de todos los dioses, no pudo liberar a Perséfone del inframundo? Y bueno, por acá nos dice el maestro Leonardo, dice, porque Zeus no controlaba el inframundo. Dulce María, porque Perséfone se enamoró del inframundo por las frutas que se comió. María Fajardo, porque el comer las frutas, Perséfone, Zeus ya no podía hacer nada para hacer que ésta se liberara del inframundo. La maestra Celia Mora dice, Perséfone no pudo resistir la tentación y comió las semillas de granada, es decir, Zeus le dio los medios para ser libre, pero la del error fue ella y ahora tendrá que vivir con esa consecuencia. Me encanta el género del mito, por cierto, nos dice la maestra Celia. Adriana García nos dice, Francisco Hinojosa, me llevó a Lúgano. Yaneli Gijón dice, porque Perséfone comió la semilla de la granada. Celia Mora, sí, maestro, eso hago con mis niños que escriban su día a día. Incluso yo escribo, no sé si sea bueno o malo, pero amo hacerlo. No, sí, que lo siga haciendo, ¿no? Sí, por supuesto. Muy bien, bueno, la siguiente pregunta de esta segunda lectura dice, qué habría ocurrido si Deméter se hubiera enfrentado a Hades para rescatar a su hija? Es la siguiente pregunta de esta lectura que acabamos de escuchar, que se titula Perséfone. Repito, la pregunta es, ¿qué habría ocurrido si Deméter se hubiera enfrentado a Hades para rescatar a su hija? O sea, ahí, por favor, coméntenos en el chat sus respuestas y, bueno, yo ahora, mientras ellos escriben, te hago la misma pregunta exactamente a ti, maestro. ¿Qué habría ocurrido si Deméter se hubiera enfrentado a Hades para rescatar a su hija? Bueno, siempre todas las mitologías tienen sus propias normas y sus propias leyes. Y por cierto, hablando de esto, muchas de las culturas precolombinas tienen ese inframundo. Hay Okay. también este inframundo con distintos dioses, héroes, Sí, y claro. personajes que los defienden o que los ocupan. Casi siempre sí es un lugar tenebroso, por supuesto, pero lo compartieron muchas culturas precolombinas. Ok. Bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está el, el, el puente, ¿no? O los detalles que nos unen, ¿no? Como culturas, ¿no? No importando si es griego, si es prehispánico, si es de China o si es de donde fuera, siempre hay algo que nos contacta, que nos hace, pues al final del día humanos, ¿no? Y que tiene que ver con esta parte emocional, ¿no? Y bueno, pues la lectura es algo que nos lo puede permitir. Voy a leer las respuestas y dice por acá la maestra Marta Rueda, porque después de que algo te ha lastimado o herido, te deja marcado y ya nada vuelve a ser igual. Domitila Preciado dice, cambiaría totalmente el final, tal vez sería mucho más interesante. Jennifer López Castillo dice, seguramente hubiera muerto. ¿Ok? Por acá también nos dice, hubiera sido un enfrentamiento que terminaría en muerte. Seguramente hubiera muerto, también nos comenta por acá. Y dice, porque seguramente los dos o alguno de los dos hubiera muerto.
Bueno, pues ahí están las respuestas. Siguen escribiendo. Ahorita en cuanto terminen de descargarse en el chat, las vamos a leer. Y bueno, pues acá la maestra Celia nos dice, los dioses son muy celosos de cada uno de sus reinos. Considero que no tendría ninguna influencia con él. La maestra Dulce María dice, se hubiera desatado una guerra que no podría que no tendría tregua y entonces no volvería Perséfone a la tierra nunca más. María del Carmen nos dice, el enfrentamiento, alguno de los dos saldría victorioso, no sabemos cuál. La siguiente pregunta de esta lectura dice así, ¿cómo hubieran resuelto el conflicto ustedes? Vuelvo a repetir, ¿cómo hubieran resuelto el conflicto ustedes? Pónganse en alguna de los dos personajes, ya sea el dios del inframundo o la mamá. Vamos a ver qué nos pueden comentar. Por favor, vuélvanse completamente creativos, críticos y reflexivos y analíticos y todo, para que puedan respondernos. Y mientras nos responden, me gustaría hacer una pregunta más al maestro, si me permites. Y esta pregunta, a veces impreguntable, vamos a ver qué nos respondes, por favor, maestro. Si tú, de toda la gama que tenemos de la literatura universal, si tú tuvieras la oportunidad de reencarnar en algún autor, ¿en cuál sería? Aparte de ser Francisco Hinojosa, por supuesto, eso, ojo, eso creo que ahí no hay, no hay vuelta de hoja. Nos has hecho imaginar y pensar y disfrutar y todo lo que nos falta, pero esta pregunta puede ser tal vez impreguntable, vuelvo a repetir, pero hay que hacerlo. Si de toda esta gama, ¿quién y por qué además? Pues bueno, la respuesta, por supuesto, es muy complicada. Alguna vez me dijeron, ¿cuáles serían los 5 libros que te llevarías a una isla desierta? Primero les dije que no había isla desierta y que si yo iba a una isla sin biblioteca, pues no iba. Y claro, para decir esos 5, que era una conferencia a la que me invitaban, pues tuve que hacer una referencia de unos 150 títulos que por lo menos me habían marcado de una manera muy definitiva. Hasta que al final di 5 nombres y que, bueno, siempre eso cambia, ¿no? Creo que hoy, ante una pregunta así, yo me quedaría con uno de los escritores que más he disfrutado en mi vida, que es Miguel de Cervantes y Saavedra. Okay. Y no solamente con su Quijote, sino con muchos de sus textos. Y no podía dejar de al lado Shakespeare, lo que pasa es que soy monolingüe. Yo no escribo inglés, pero si no también William Shakespeare hubiera sido un autor que me hubiera gustado reencarnar. Okay, bueno, pues ahí tenemos, ¿no? Dos autores que seguramente, bueno, pues ahí la mayoría, ¿no?, ubicamos. Que bueno, ahí encontramos la respuesta del maestro Hinojosa. Vamos a leer las respuestas en el chat y las respuestas dice así. Domitilia dice, bueno, al final creo que cambiaría el final y tal vez sería mucho más interesante. Ok, Jennifer dice, con la pregunta anterior, dice, seguramente hubieran muerto los dos o alguno de los dos, que igual lo compartimos con a otra maestra que nos respondía lo mismo. María del Carmen nos dice, en el enfrentamiento alguien saldría victorioso y seguramente sería Hades. No nos dice por qué, pero para ella sería Hades. Marisol Avedaño dice, si alguno de los dos hubiera muerto, la historia sería completamente diferente y no sería Perséfone. Celia de la Mora dice, yo reencarnaría en Francisco Hinojosa. Ok, Perséfone prometió a Hades regresar cada 6 meses con frutas jugosas para alimentarlos por toda la eternidad. Es el final que proponen. Y bueno, pues ahí nos siguen escribiendo. Armando Fernández nos dice, Perséfone al ver el riesgo a quien trata de rescatar, se sacrificaría y permanece en el inframundo por siempre a cambio de evitarle daño alguno. Ahí tenemos otra respuesta. Bueno, tenemos que recordar que LM es un proyecto, ya decía yo, que desde que surge en su primer edición, es un proyecto que afortunadamente tiene un buen recibimiento por todas las edades escolares en las que está propuesta. Es un proyecto que le apuesta a la lectura, al hábito de la lectura, fomentarlo, y por supuesto a la comprensión lectora, un proyecto que tiene como referencia a las competencias lectoras de PISA. Es un proyecto que tiene además unos recursos muy interesantes para el docente, una guía de comprensión lectora, donde hace referencia, por supuesto, a todos los documentos oficiales
PISA y todos estos estándares que tenemos que trabajar en la lectura. Y un disco de audios, que es algo que también me parece que es importante que te preguntemos, maestro. Ah, por qué sumar, además, ¿no? Bajo tu creación, tu mirada, todo este trabajo que has hecho en LM, por qué además sumar lo escrito y además también sumar lo oral? Creo que la lectura tiene que ver mucho con lo oral. La lectura, un texto leído en voz alta cambia mucho y, como digo, esto fue un trabajo de equipo, un trabajo en el que los editores, diseñadores, ilustradores y yo como compilador, como autor, como adaptador, tuvimos en conjunto y nos pareció una idea buena el grabar un disco por cada uno de los libros en el que se pudieran escuchar algunas canciones, porque algunas pueden ser cantadas, otras son lecturas en voz alta, otras dramatizadas. Entonces creo que es una buena oportunidad de darle un plus a la lectura, un plus a los textos. Entonces, bueno, me parece así que es algo que fue una buena idea, como vuelvo a decirlo, de grupo. Ok, bueno, pues ahí tenemos un proyecto que además también suma como un plus, el trabajo de la comprensión oral. Me parece que es maravilloso que a todos nos lean, ¿no? Como hoy lo hemos disfrutado con el maestro Hinojosa. Voy a leer las respuestas en el chat a partir de esta pregunta que realicé hace unos minutos. Y a continuación vamos a tener el chat abierto, maestro, para que puedan preguntar. Seguramente hay muchas cosas que queremos saber del maestro. El chat estará abierto para que ustedes puedan preguntar. Ahí hay dos pendientes. Una que nos decía si podíamos sugerir algunos títulos para los alumnos de nivel secundaria, y el otro que querían hacerte un comentario de una visita que hiciste a una escuela hace tiempo. ¿Te recuerdan? Entonces, ahí ahorita nos van a anotar todos los datos para ver si recordamos, y si no, pues les pedimos que nos recuerden un poco, maestro. Bueno, pues la respuesta a la pregunta dice, Perséfone, al ver en riesgo a quien trata de rescatar, se sacrifica y permanece en el inframundo por siempre a cambio de evitarle daño alguno. Dulce María nos dice, la solución estaría en Perséfone, pero de ser Deméter le pediría a Hades que permitiera un poco de felicidad a la tierra para que no se marchitara en las penumbras. Esperaría que Hades se sensibilizara para compartir la alegría entre los dos mundos. Nos siguen escribiendo en el chat y bueno, ahora yo voy a pedir, sí, por favor, síganos compartiendo sus respuestas. A partir de este momento vamos a abrir el chat para que ustedes hagan sus preguntas de manera abierta, ¿no? Si nos lo comparten, yo voy a ir diciendo las preguntas. Si nos vas compartiendo, maestro, de manera oral tus respuestas a estas preguntas. Entonces, por favor, vuelvo a insistir, a partir de este momento pueden hacer las preguntas de manera abierta, el maestro nos va a responder. Y nos dice Celia Mora, maestro, por favor, recomiéndenos un libro, por favor. Uy, un libro, ¿qué libro recomendar? Así es que, es decir, uno, pues bueno, ya que dije, hablé del Quijote, bueno, ¿por qué no leer el Quijote? ¿Por qué no leer a Cervantes? Ok. Es eso. Ok, por acá nos dicen cuáles serían los 3 beneficios que podría sugerir del proyecto LM. Muy buena pregunta. ¿Cuáles son los 3 beneficios que tú nos darías de este proyecto que lleva por nombre LM? Uno, bueno, sería, lo había dicho, el abanico completo de textos posibles que está aquí presente, ¿no? Se puede leer todo tipo de textos. Después se puede leer también desde textos muy antiguos, clásicos, hasta textos de literatura contemporánea. Y una tercera es esta invitación que se le hace al lector a decir, intenta escribir tu propia historia. ¿Por qué no? Alguna vez estuve en Oaxaca con maestros y les hice la invitación, les puse un tema. Me dijeron, no, nosotros no escribimos. Bueno, pues era un taller, lo escribieron, y eso poco a poco se fue transformando en algo que ya lo leían en otros encuentros que tenían entre maestros. Entonces, bueno, descubrieron que podían comunicar algo propio y que era recibido bien por el escucha. Ok, muy bien. Hay otra pregunta, maestro. Dice la maestra Dulce, ¿qué es más importante? ¿El fomento a la lectura, los padres o los maestros?
En el fomento a la lectura. En el fomento a la lectura, ¿qué quiero entender? ¿Qué actor es más importante? ¿Los padres o los maestros? Yo creo que muy al principio la voz de los padres es muy importante. Primero porque antes de que vayan a la escuela, pues estar en contacto con ellos y sí, existen ya estas llamadas bebetecas, donde hay libros que se pueden tocar, que se pueden ver, sentir y poco a poco empezar a escuchar historias o versos que suenen así. Y bueno, finalmente después esto lo completa, yo creo que la escuela. Y también habría que decir aquí dos cosas. Para transmitir este gusto por la lectura, pues tanto los padres o los maestros, o ambos, mejor ambos que sean, Claro. tienen que ser también lectores. La lectura es como una especie de virus que se contagia. Y si nosotros no leemos, ¿cómo vamos a promover la lectura en nuestros niños, en nuestros alumnos? Claro, indudablemente, ¿no? El leer, ¿no? Por placer y contagiar este placer, ¿no? Es justamente un virus maravilloso, ¿no? En este caso. Hay una pregunta más, maestro. Dice, ¿cuál sería la promesa que deja para todos los que hoy lo escuchamos? Promesa. Pues la promesa es seguir escribiendo siempre sin miedo, sin miedo a veces he tratado de ser sido censurado, no lo voy a hacer, no voy a aceptar eso, voy a escribir conforme mis ideas y no voy a publicar algo que a mí no me guste. Hay muchas cosas que las he terminado y ahí están. Algunas han ido al basurero y otras están ahí pendientes y no las publicaré hasta que yo esté contento con ellas. Esa sería mi promesa. Okay. Nos siguen escribiendo y mientras se descarga el chat, me parece que es momento donde ubiquemos todo el proyecto. Es un proyecto que tiene una estructura muy específica. Es un proyecto que, bueno, parte de elementos y estos elementos son la antología, que es estas lecturas que nos regalas con estos diferentes autores de la literatura clásico contemporánea. Tú como autor, por supuesto, también estás ahí. Está el cuaderno de viaje, que es un cuaderno de viaje que nos invita a responder preguntas lúdicas, pero que apuestan a una metodología a partir de las competencias lectoras de norma y estas preguntas, haciendo referencia a PISA, bueno, pues están estos niveles, literal, inferencial, crítico, creativo, y bueno, nos invitan a reflexionar, a repensar el mundo y tomar posturas a partir de lo leído. Está una guía del docente, está el solucionario, está la guía de comprensión lectora, hay una sugerencia para poder trabajar los audios y bueno, es un proyecto que afortunadamente sigue siendo bien recibido por todos los lectores y bueno, va para más, seguramente pues seguiremos por mucho, mucho tiempo más. Es un proyecto que creo da para más y que es un proyecto que está hecho con el corazón, está hecho con la pluma, está hecho con una metodología y pues qué mejor que sea Francisco Hinojosa quien nos regale estos mundos dentro de la lectura. Bueno, pues en pantalla estamos viendo justo esta estructura. A su lado izquierdo de la pantalla están las antologías, solo como ejemplo. Recordemos que está desde tercero preescolar hasta tercero secundaria. Está el cuaderno de viaje, que es el que está a continuación, después de la antología. Luego está el solucionario del docente, donde están todas las respuestas, pero también una guía de comprensión lectora. En esta viene toda la información de las competencias lectoras y los estándares de lectura que vamos trabajando en las distintas edades, en los distintos grados escolares. Está un CD donde también vienen los audios, donde también está la guía de comprensión oral y bueno, pues he ahí el proyecto en su totalidad de manera visual. Y bueno, ahora regresamos al chat para poder cerrar esta charla con el maestro Hinojosa y nuestro proyecto LM. Por acá, maestro, nos dicen, por favor, si también quieres hacerle preguntas a los que están acá, adelante, ¿eh? Yo mientras voy leyendo. Dice, la maestra Celia Mora dice, abanico de textos clásicos, invitación a ser escritores. Totalmente de acuerdo, maestro, muchas gracias por este proyecto. Dulce María Machorro dice, considero que los maestros en México tienen buena comprensión lectora. Les pregunta para ti, maestro. He conocido a muchos maestros que por supuesto la tienen y que están interesados en la lectura. Hay otros maestros que les interesa más el deporte, las matemáticas. Yo los comprendo, ¿no? Pero aquellos que quieren transmitir la lectura, pues deben también ser lectores, creo. Ok.
Y ella misma nos dice a aquellos que nos hace falta mejorarla, ¿qué nos sugieres, maestro? Bueno, creo que este sería un buen principio. Estas antologías tienen, como digo, ese abanico, que quizá leyendo una cosa nos pueda llevar a otra. Y es mi propia historia. Yo empecé leyendo Crimen y Castigo, y eso me abrió los ojos. Yo dije, quiero conocer más mundos. Y aunque no había una gran biblioteca en mi casa, había muchos libros, desde teatro de los siglos de oro, poesía, fábulas, biografías, todo lo empecé a leer y todo me empezó a interesar. Y eso fue lo que me hizo cambiar a mí mi vocación y convertirme hasta el momento, si eso empezó a los 16 años, ahora tengo 35, tantos años después, sigo apasionado por los libros. Excelente, maestro. Y bueno, pues yo insisto mucho, nos ha regalado muchos mundos, ¿no? que hemos descubierto y los que nos faltan. La maestra María nos dice, en el siguiente ciclo escolar, ¿incluirás algo más en el proyecto LM? Yo estoy muy pendiente de los dictados de los maestros a través de los editores. Y en cuanto me digan, este texto no funciona o este texto tiene aquí algo mal, y que haya un consenso, yo soy dispuesto a seguir trabajando por este proyecto que me gusta mucho. Muchas gracias. Ahí está la respuesta del maestro Hinojosa. La maestra Marta nos dice, mis alumnos de segundo grado han ampliado la narrativa e imaginación. Ellos escriben sus propios cuentos a partir de la página de la que hiciste referencia, de la producción. Entonces, bueno, ahí pues coincidimos con esto que nos comentas. La maestra Celia nos dice, sí, por favor, maestro, sigue escribiendo, que nada ni nadie lo prive de su genialidad. Muchas felicidades. Gracias. María López nos dice, ¿cómo fomentar el gusto por la lectura en secundaria? ¿Piensa usted que la tecnología ha influido en la falta de interés por la lectura en los jóvenes? Yo creo que pueden convivir, la tecnología y los deportes y los juegos pueden convivir con la lectura. Y esto me da, hago un ejemplo así, hoy en día estamos acostumbrados a que la tecnología de punta pues nos nuble la vista de lo que sucede alrededor. Yo si volteo ahorita a ver mi anillo y les digo, espérenme tantito porque acaba de meter un gol tal equipo, pues nada más van a preguntar dónde compré el anillo, pero no se van a sorprender de nada. En cambio, ¿por qué un libro como Harry Potter se convirtió en un bestseller universal? Un mundo en el que además no existe tecnología, ni siquiera hay luz eléctrica. Vayan ya ni correo siquiera, sí, claro. Hay lechuzas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo es posible que eso se haya convertido en el libro más leído durante muchos años por niños, jóvenes y adultos? Eso tiene que ver así con que la tecnología sí puede combinarse claro. con la lectura, ¿no? Ok, muy bien, maestro. La maestra Marta nos dice, LM es un proyecto completo en toda la extensión de la palabra. Muchas gracias por crearlo, maestro. Leer por placer y no por deber, nos dice la maestra Celia. La maestra Domitila, excelente libro, léeme, es un proyecto de lectura, lo trabajo con mucho cariño, gracias por apoyarnos, gracias por escribir. La maestra Celia. La maestra Domitila nos dice, excelente libro, léeme, es un libro de lecturas, gracias, maestro. Laura Pérez, muchas gracias, maestro. Celia Mora dice, yo empecé a leer con un libro clásico de la antología, cuando estaba José Vasconcelos. Descargar libros también puede ser una opción. La tecnología nos permite esto. Bueno, siempre y cuando sea, ¿no? Descargar libros con el autor, ¿no? Y con los derechos correspondientes, ¿no? Hay muchos, pero hay una biblioteca enorme para descargar gratuitamente. Ok, bueno, pues ahí lo tenemos. Armando Fernández, ¿tiene algún libro escrito de teatro para niños? Bueno, escribí 2 pequeñas obritas de teatro. Una que se llama El cocodrilo no existe, es dragón, y el otro que se llama La moda animal, no recuerdo si están dentro del mismo título, porque muchos de los cuentos que escribo se han representado en teatro, y esto que lo escribí para teatro no se ha representado. Okay, bueno. Entonces, bueno, así es. Hay un pendiente ahí, ¿no? Okay. Tenemos que leerlo y montarlo si es posible. Ok, la maestra María Magdalena nos dice, muchas gracias, maestro, por compartir su abanico de saberes. Siga escribiendo, por favor. Cecilia Mora nos dice, la lectura, mi libro favorito, Poesía eres tú, de Francisco Hinojosa. Me dio mucha alegría y risa cuando lo leí. Refugio de la Luz nos dice, hace 10 años aproximadamente leí La peor señora del mundo, me encantó. Después tuve el honor de conocerlo a usted en la biblioteca del Poliforum de Guanajuato. Compré el cuento para mí y para mis alumnos. Hoy en día lo sigo conservando.
Saludos, maestra. La maestra Refugio de la Luz desde Guanajuato nos está escribiendo. Bueno, algo que nos quieras compartir, maestro. Nada, pues estoy agradecido con esta convocatoria que tuvieron y con esta participación pues bastante grande de maestros, maestras. Estoy contento con eso, me siento muy cercano cuando he tenido oportunidad de platicar con ellos, con todos los docentes. Me siento muy contento, siempre hay preguntas interesantes, inteligentes que me hacen y creo tener una comunicación, así como la tengo con los niños, creo tener una comunicación con los maestros, aquellos que les interesa la lectura, ¿no? Bueno, pues ahí está. Esto ha sido una tarde, una charla literaria con el maestro Francisco Hinojosa. Muchas gracias a todos los que se conectaron y a todos los que nos han compartido sus respuestas. Pues sin duda, lo hemos escuchado, hemos disfrutado, hemos conocido 3 historias más de este proyecto. El maestro Francisco nos ha hecho el honor de leernos en voz alta. Un proyecto que nos permite disfrutar, pensar, imaginar, crear otros mundos, trabajar la comprensión lectora, tener referencias documentadas en esta solucionaria que tenemos para el maestro y estas guías que nos permiten poder hacer crecer la lectura. Pues bueno, si no hay algo más que quieras compartir por el momento, maestro, pues yo creo que es momento de darle las gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, maestro Francisco Hinojosa. Gracias por la invitación. Seguimos pendiente de todo lo que nos digas y nos platiques y nos compartas y nos escribas. Y bueno, yo soy Oscar Valderas. Muchas gracias por haber estado aquí. A nombre de Ediciones Castillo, hasta la próxima.